Muy buenos días a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva sesión. Vamos a tratar ahora las novedades que tenemos en el mundo, ¿no? Tanto económico como también político, y lo voy a hacer de la mano de Juan Ramón Rayo, al que ya tengo el saludo de él. Bueno, en este caso el honor, ¿no? De saludar. ¿Qué tal, Juan Ramón? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por Muy la bien. invitación. Nada, un placer como siempre, retomando estas entrevistas mensuales que tenemos contigo y nada, como siempre, un placer. Y como siempre digo, no quiero perder ni un minuto de tu conocimiento y obviamente la primera pregunta va a ser un enfoque principal de tu visión de esta, pues bueno, todo las noticias, ¿no?, que tenemos alrededor de Argentina, de Milei, de esa depreciación, ¿no?, que ha realizado al peso, la devaluación, situación de dolarización. Y bueno, saber un poquito de esas perspectivas que tienes tú del país de Latinoamérica. A ver, la situación de Argentina es tremendamente complicada, no ya hoy, sino que lo viene siendo desde hace años y especialmente durante el último año. Y al final, la obra que tiene por delante Milei para intentar reflotar la economía sin una hiperinflación o un default generalizado es una obra muy complicada. Se acaba de presentar el primer paquete de medidas del shock económico que plantea Milei. No va a ser el único paquete que vamos a conocer, van a venir otros en forma de paquete de liberalización o de regulación, paquete de refinanciación de los pasivos del Banco Central, pero hemos conocido el paquete de ajuste fiscal. Y el paquete de ajuste fiscal, más o menos, supuestamente, según las cifras que ofrece Milei, luego habrá que analizarlas más en detalle, pero es un ajuste de aproximadamente 5 puntos del PIB, 3 desde el lado del gasto público y 2 desde el lado de las subidas de impuestos, que ha habido subidas de impuestos. Milei prometió que no subiría ningún impuesto, llegó a decir que antes se cortaba un brazo que subir impuestos, pero sí las ha habido. Es verdad que supuestamente, como todas las subidas de impuestos, siempre nos dicen los políticos que tienen un carácter temporal, aunque bueno, en este caso yo diría que sí tiene cierto sentido que puedan llegar a tener un carácter temporal porque se han subido, al menos de momento, los impuestos sobre la importación y exportación. Y conforme se avance a una unificación del régimen cambiario, sí que es más lógico que esos impuestos desaparezcan. No es como el IRPF o el impuesto de sociedades que se suben y luego ya no se bajan. Estos son impuestos sobre un régimen cambiario muy particular de Argentina que Milei quiere suprimir. Y precisamente la otra gran medida que se acaba de anunciar y por la que me has preguntado es esa devaluación del peso, que creo que es en el fondo, bueno, no diría lo único relevante, pero sí desde luego lo más relevante del paquete que acabamos de conocer. Mucha gente interpreta que Milei ha devaluado ahora el peso, le ha quitado ahora valor al peso y que por tanto ha empobrecido ahora a los argentinos. Esto no es así. El dólar paralelo, a través de sus distintos mercados, ya cotizaba a aproximadamente unos $1.000, llegó a bajar a 900 cuando ganó Milei, ahora está en 1.050 más o menos, pero en torno a los $1.000. Claro, lo que sucedía es que el tipo de cambio oficial, el tipo de cambio al que el Banco Central compra y vende dólares, era de 400 pesos por dólar. Claro, a ver, si el precio de mercado del dólar son 1.000 pesos aproximadamente y el Banco Central los vende a 400, es obvio que ahí hay una oportunidad de arbitraje muy clara. Yo le compro al Banco Central los dólares a 400 pesos y luego los revendo a 1.000. ¿Qué sucedía? Pues que como la demanda de dólares era muy superior a la oferta que podía satisfacer el Banco Central de dólares, pues sí, el precio oficial peso dólar era 400, pero nadie, matizo, no nadie, pero casi nadie podía comprar dólares a ese precio tan provechoso y tan beneficioso. Digo que casi nadie porque aquellos a los que el Estado decía tú sí puedes comprar, sí lo podían comprar, pero el conjunto de la población no. Y esto es justamente el cepo cambiario. El cepo cambiario es que no hay posibilidad de que los argentinos compren y vendan libremente dólares al tipo de cambio oficial. Hay una restricción de los dólares que se pueden comprar y vender porque no hay suficientes dólares para ello. Por tanto, lo que ha hecho Milei ha sido ajustar el precio al que el Banco Central compraba y vendía dólares sin poder atender toda la demanda de dólares al precio real del peso. No ha eliminado completamente la brecha,
pero sí la ha reducido sustancialmente. ¿Y esto qué lógica tiene? Pues tiene la lógica de, por un lado, estimular las exportaciones, porque ahora los exportadores recibirán más pesos por cada dólar que exporten. Digamos que antes estaban obligados a revender los dólares a 400 pesos. No es exactamente así porque el mecanismo de liquidación era distinto, pero bueno, para simplificar, ¿no? Pues ellos cobraban en dólares y tenían que revenderlos a 400 pesos. Claro, eso te hunde tus ingresos habida cuenta de que has vendido en realidad a 1.000 pesos, pero solo te dan 400. Ahora con la subida del peso, pues recibirán 800. De nuevo, no es exactamente así porque se ha cambiado también el mecanismo de cálculo y se han subido las retenciones, pero bueno, recibirán más de lo que recibían. Eso estimula las importaciones. Y luego, a su vez, desincentiva las importaciones, porque ahora comprar en el extranjero para los que, esto es importante tenerlo en cuenta, es decir, los importadores eran aquellos que podían acceder al dólar a través del tipo de cambio oficial y no todo el mundo podía acceder al dólar al tipo de cambio oficial. Pues bien, los que importen o los que importaban a través de este dólar subsidiado, ahora se les ha encarecido el dólar. Claro. Estaban importando a 400 pesos y ahora van a pagar 800 pesos por las importaciones. Eso va a desincentivar las importaciones y también va a encarecer los precios internos en Argentina por ajustar el tipo de cambio oficial, por dejar de subsidiar, digámoslo así, las importaciones. El efecto, ¿cuál se espera que sea? Pues más exportaciones, menos importaciones, acumulación interna de reservas y saneamiento del balance del Banco Central, que es una de las patas del proceso de saneamiento financiero que quiere llevar a cabo Milei antes de dolarizar, ¿no? Reestructurar el balance del Banco Central para poder liquidar sus pasivos y una vez liquida sus pasivos, pues ya los liquidas en dólares y por tanto ya deja de existir como tal el Banco Central. Perfecto. O sea, y antes de pasar a la siguiente pregunta, me gustaría, porque mucho se habla, ¿no? Pero ¿crees que realmente el Banco Central de Argentina está en quiebra ahora mismo? Probablemente sí esté en quiebra. A ver, Ujú. es difícil de evaluar porque no tenemos precios de mercado de sus Vale. activos. De hecho, hay muchos activos que no pueden cotizar en el mercado como tal y por tanto es difícil de evaluar. Cuando se habla de que las reservas netas son negativas, eso no significa necesariamente que esté en quiebra, dado Ujú. que no todo el activo del Banco Central son reservas, solo una parte. Es como decir, esta empresa no tiene casi tesorería. Bueno, pues tendrá un problema de liquidez grave, pero no necesariamente tendrá un problema de solvencia, ¿no? Con el Banco Perfecto. Central lo mismo. Ahora bien, estando probablemente en quiebra, es verdad que esta devaluación del peso lo que hace es mejorar la solvencia del Banco Central. ¿Por Ujú. qué? Pues porque básicamente ha reducido el valor de sus pasivos a la mitad. Si tú querías liquidar los pasivos del Banco Central en dólares, ahora te sale mucho más barato liquidar esos pasivos en dólares que antes, porque Claro. antes para liquidar 400, o sea, con un dólar antes Sí. liquidabas 400 pesos del pasivo del Banco Central. Ahora con un dólar liquidas 800. Por tanto, Ujú. si tú eres capaz de vender tu activo en dólares, con esos dólares vas a pagar más pasivos ahora que antes. De hecho, hasta cierto punto, la devaluación, que simplemente es un reconocimiento, insisto, de lo que ya Ujú. había hecho el peronismo previamente, porque el dólar paralelo ya cotizaba a esos niveles, la devaluación no deja de ser una especie de impago a los acreedores del Banco Central, porque se les van a dar menos dólares que aquellos que hasta hace 2 días se les prometía que se les iba a dar. Por tanto, es una reestructuración del pasivo sin pasar por concurso y, por tanto, más rápida, más inmediata, pero al fin y al cabo un impago, ¿no? Una quita, mejor dicho, a los acreedores del Banco Central de la República Argentina. Vale, genial. Y el tema también un poquito candente que tuvimos ayer, esa inflación, cambiando ya de tercio, a Estados Unidos se mantenía en el 3,1% y después la subyacente en el 4%. Reuniones de bancos centrales esta semana también con la FED, el BOE, Banco de Suiza, también el Central Europeo. Pero aparte de esos mensajes, ¿crees realmente, Juan Ramón, que la inflación
va a seguir mitigando o se esperan repuntes como recalcaba Christine Lagarde hace pues, un par de jornadas diciendo, ¿no? Por esa presión de las materias primas, pero vemos que petróleo, gas siguen cayendo en el mercado de futuros, ¿no? A ver, parece que sí que vamos a tener 2 meses de cierto repunte de la inflación, sobre todo por cierto efecto base, pero que la tendencia, salvo que haya nuevas sorpresas, es a la baja. Lo que no está claro es que sea sostenidamente a la baja para mantenerse en el 2% a medio plazo. Yo creo que esa es la gran duda que tienen ahora mismo los bancos centrales. Es decir, el episodio altamente inflacionista, al menos en términos relativos, claro, si tú dices altamente Sí. inflacionista en Argentina a una inflación del 10% anual cuando ellos la tienen casi semanal, pues suena chiste, pero en términos históricos y para Europa, para Estados Unidos, inflaciones de más del 10% a las que llegamos son anómalas. Y ese episodio altamente inflacionista sí parece superado, porque era un episodio que esos picos tan elevados de inflación estaban causados por shocks negativos de oferta. Distinto es el caso de que las presiones desde la demanda hayan desaparecido por entero. Y eso es lo que, como digo, los bancos centrales creo que tienen dudas razonables de que sea así. ¿Y por qué digo que tienen dudas razonables? ¿O por qué digo que las dudas que tienen creo que son razonables? A ver, ahora mismo tenemos una inflación en torno al 3%, pero con una economía en Europa contrayéndose y en Estados Unidos sostenida en gran medida, no, hombre, no diré exclusivamente, pero sí en gran medida por el déficit público. Sí. Entonces, claro, la cuestión es, si ahora reactiváramos el crédito privado, si en estas circunstancias actuales reactiváramos el crédito privado bajando los tipos de interés, y los tipos de interés deberían bajar algo al menos si el episodio inflacionista está superado, porque los bancos centrales siempre han dicho que han colocado unos tipos de interés que ellos juzgan que son superiores a los del equilibrio a medio o largo plazo. Por tanto, son tipos de interés artificialmente altos, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, si son artificialmente altos, cuando tú superes la inflación, porque se han colocado artificialmente altos para doblegar la inflación, cuando tú hayas superado la inflación, deberías bajarlos. Pero claro, si tú los bajas, reanimas el gasto a crédito. Y si tú reanimas en el actual contexto el gasto a crédito, ¿eso a dónde te va a llevar la inflación? Es decir, si con una economía en Europa estancada o contrayéndose y en Estados Unidos una economía que no está, o sea, la economía privada que no dependa directa o indirectamente del sector público sí parece que lo está pasando peor. La que depende directa o indirectamente del gasto público, del déficit público, no tanto. Pero claro, si reanimamos la parte privada que lo está pasando mal de la economía estadounidense, pues no sé, el mercado de la vivienda, por ejemplo, donde suben los precios pero la actividad se está hundiendo, ¿eso qué incidencia va a tener en la inflación? Pues previsiblemente la va a elevar, no digo al 10%, ni mucho menos, pero te puedes ir al 3,5, al 4, al 4,5, y eso, claro, está lejos, muy lejos del objetivo a medio o largo plazo de inflación del 2% de los bancos centrales. De ahí que también haya cada vez más voces, que esto es un run run que ya venía sonando desde hace tiempo, pero ahora vuelve, de bueno, quizá haya que revisar los objetivos de inflación y no quedarnos en el 2, sino en el 3, 3,5 o 4, porque las cosas o el contexto ha cambiado. Claro, el contexto ha cambiado, lo que significa es que los bancos centrales no tienen tan claro que hayan ganado sostenidamente la batalla de la inflación y que se están planteando, o al menos a algunos les piden que se planteen, admitir la derrota y contentarse con una inflación estructuralmente más alta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahora mismo diría que ese es el punto en el que estamos y por el cual los bancos centrales todavía están siendo prudentes, porque ciertamente yo creo que no se prevé ahora un nuevo estallido inflacionista muy llamativo, pero sí incluso cabe anticipar o cabe prever que se siga moderando la inflación, pero claro, lo importante es el contexto en el que se está moderando. Como digo, un contexto de estancamiento en Europa y de estancamiento de parte del sector privado en Estados Unidos y por tanto, de condiciones de funcionamiento de la economía que no son las deseables o las habituales o las potenciales. Claro, cuando se manifieste ese potencial, pues ahí sí que la inflación puede dar más sustos. Pues bueno, perfecto, Juan Ramón. Como siempre, muchas gracias por tus aclaraciones. Nos veremos próximamente y si no te he entrevistado antes, que pases una feliz fiesta.
Bueno, a ver si nos vemos antes de fin de año. Gracias. Cuídate, hasta luego. Hasta luego. Bueno, y como siempre les digo, pueden suscribirse en el canal activando la campanita para estar pendientes de este tipo de entrevistas y mucho más en el canal Digi España. Un saludo y nos vemos pronto.